A veces, las historias más aterradoras no nacen en la imaginación de los escritores, sino que ocurren en la vida real. Por la noche, cuando las ciudades duermen y parece que el mundo a nuestro alrededor se aquieta, en algún lugar, en el cielo, bajo tierra, en los pasillos del metro o en las vastas extensiones del océano, suceden eventos que no encajan en las explicaciones habituales. La gente desaparece, los sonidos y las voces continúan resonando donde hace tiempo debería haber silencio. Las sombras parpadean donde no debería haber nadie. Y en esos momentos, incluso los más resistentes comienzan a creer que existe algo más allá de nuestra comprensión. Hoy escucharás 4 historias, cada una de ellas basada en hechos reales. Son relatos de un miedo que sorprendió a la gente, de encuentros imposibles de ignorar, porque dejaron una huella no solo en la memoria de los testigos, sino también en la historia. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita para no perderte nuevos horrores de la realidad. Tus comentarios y apoyo nos ayudan a crear más historias para ti. Prepárate. Estas historias tienen algo en común. Ocurrieron en la realidad. Historia 1. Voces en el aire después del desastre. Los accidentes aéreos siempre han sido un tema tabú. Tragedia, cifras, frías estadísticas. Pero detrás de los informes secos se esconden historias que ni siquiera los expertos pueden explicar. En la década de 1980, un pequeño avión de pasajeros se estrelló en el norte de España. Esa noche, 46 personas abordaron el avión. Pasajeros comunes, familias, empresarios, 2 estudiantes que regresaban a casa. La tripulación era de 3 personas. El clima se consideraba normal. Lluvia ligera, nubes, pero sin signos de tormenta. Sin embargo, 40 minutos después del despegue, se perdió el contacto con el avión. La grabación de la torre de control conservó las últimas conversaciones. Piloto: Centro, tenemos ruidos extraños en el aire. Repito, escuchamos voces ajenas. Controlador: confirme, ¿qué voces? ¿Se refiere a interferencias? Piloto, voz tensa: no, es como si alguien hablara por encima de nosotros. Una voz masculina, no es de nuestra tripulación. Dice: vuelvan atrás. Después de estas palabras, la comunicación se cortó. El avión desapareció del radar. Unas horas más tarde, los equipos de búsqueda encontraron los restos en las montañas. Todos habían perecido. La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos escribió en su informe: error de navegación en condiciones de poca visibilidad, colisión con una cadena montañosa. Todo parecía explicable, pero en la segunda docena de páginas había un punto extraño. Se registraron voces extrañas en la grabación de audio de las conversaciones. La fuente no ha sido identificada. Este detalle nunca habría llegado a la prensa si uno de los controladores, un joven llamado Ángel, no lo hubiera contado a los periodistas años después. Afirmó: todos lo escuchamos. No había interferencia de radio. Era una voz humana, tranquila, pero espantosamente clara. Decía en inglés: turn back, don't go forward. Ángel fue despedido poco después de sus confesiones. Unos años más tarde, en una aldea local, cerca del lugar del accidente, un pastor contó que por las noches solía oír el sonido de un avión volando sobre las montañas. Primero ruge el motor, luego de repente hay silencio y una voz, como si alguien llamara por su nombre, aunque no hay nadie cerca. Más extraño aún, los turistas que decidieron subir al monumento a las víctimas contaron que a ciertas horas del día oían breves fragmentos de señales de radio de sus teléfonos y radios, aunque no había cobertura.
Uno de los turistas grabó la frase «Altitude, no more», como un eco de las conversaciones del piloto. Los documentalistas hicieron un reportaje al respecto. Primeros planos de la cordillera, la voz en off de un experto. Técnicamente es imposible. El avión fue completamente destruido. El equipo fue aniquilado. Pero ¿por qué, décadas después, la gente sigue escuchando comunicaciones de radio? La película mostró a la viuda de uno de los pilotos. Le pusieron la grabación de las conversaciones. Se cubrió la cara con las manos y susurró. «Es su voz. La reconocí. Solo hablaba así en casos extremos. Pero también había otra voz que nunca había oído. El lugar del accidente se ha convertido en un monumento. Pero hasta el día de hoy, alpinistas y pastores hablan de lo mismo. En el silencio de las montañas, a veces de repente se escucha una voz metálica desde el aire, aunque todo alrededor está vacío. Una voz que advierte, turn back. Y todo aquel que lo ha escuchado confiesa. Fue en ese momento cuando un escalofrío recorrió su piel y el corazón se le encogió, como si la propia montaña no quisiera dejar pasar a la gente. Historia 2. La mina donde los sonidos no se callan. Las minas siempre han sido un lugar de riesgo, donde cientos de metros bajo tierra la gente extrae carbón o mineral, siempre hay peligro. Derrumbes, fugas de gas, incendios. Pero hay casos que no pueden explicarse ni por la técnica ni por la geología. Son historias donde la gente se encuentra con algo que parece vivir por sí mismo en las profundidades de la tierra. En el norte de España, en Asturias, a mediados del siglo XX, funcionaba la mina Santa Bárbara. Era una de las más grandes de la región y cientos de mineros bajaban allí cada día. Los pasillos se extendían por muchos kilómetros, adentrándose en las entrañas de las rocas. Los lugareños solían decir, «Esta mina tiene vida propia y hay cosas que a la gente no le gusta molestar». En la década de 1960 ocurrió un incidente que los ancianos de los pueblos cercanos todavía recuerdan. En uno de los turnos, un grupo de 8 mineros descendió a una profundidad de más de 400 metros. Era un día normal. El ritmo de trabajo, el zumbido de los ventiladores, la luz de las lámparas de queroseno y las linternas. Pero unas horas después, se perdió el contacto con ellos. Al principio pensaron en un derrumbe, pero los sensores no registraron movimientos y no se oyeron explosiones ni golpes. Cuando el equipo de búsqueda bajó, encontraron herramientas abandonadas en el lugar. Las linternas estaban encendidas. En las vagonetas había carbón, como si la gente hubiera interrumpido el trabajo en un segundo. Pero los mineros no estaban. El informe simplemente decía, desaparecidos, circunstancias desconocidas. Unos días después, los rescatistas comenzaron a escuchar golpes bajo tierra. Recordaban los golpes de un pico contra la piedra, pero en lugares donde ya no había trabajadores ni pasadizos. A veces el golpe era rítmico, como si alguien estuviera enviando una señal en código Morse. Uno de los rescatistas, Manuel. Estábamos en el túnel. Oí claramente cómo alguien golpeaba la pared, a 3 metros de mí. Pero detrás de esa pared, solo roca. Nadie podía llegar allí. Algunos trabajadores que regresaron más tarde a la mina dijeron que escuchaban voces. A veces eran gritos de ayuda, a veces conversaciones tranquilas. Una noche, 2 mineros subieron pálidos y se negaron a bajar de nuevo. Diálogo de su relato. ¿Lo escuchaste? Sí, decían, no salgas. Quédate con nosotros. ¿Pero eran nuestros compañeros? No reconocí ninguna voz. Una semana después de la búsqueda,
finalmente encontraron a uno de los desaparecidos. Más precisamente, su cuerpo. Estaba sentado contra la pared, la linterna apagada, las manos cruzadas sobre el pecho, como en oración. En su rostro, una mueca de horror. Pero no había signos de lucha o accidente alrededor. Unos días después encontraron a otros dos. Yacían juntos, como si hubieran dormido. Pero el análisis mostró que no tenían asfixia ni lesiones. La muerte ocurrió repentinamente, por un paro cardíaco. Los otros 5 nunca fueron encontrados. Desde entonces, la mina fue apodada La Susurrante. La gente decía que en las profundidades vivían cuerpos sin descanso. Algunos afirmaban que eran las almas de los mineros fallecidos de generaciones anteriores que se quedaron en los túneles. Un trabajador anciano que trabajó allí durante 30 años dijo a los periodistas: «Cada vez que una persona muere en la mina, su voz permanece allí, y luego, en el silencio, oyes cómo llama por su nombre a los nuevos trabajadores. No son alucinaciones, es la memoria de la propia tierra, al estilo Discovery, Expertos». Cuando los documentalistas filmaron un reportaje sobre la mina, invitaron a un geofísico. Este dijo que los sonidos podían propagarse por la roca de manera inusual, pero incluso él admitió: ningún sonido puede conservarse durante décadas, y aquí la gente todavía oye lo que ya no puede existir. Los psicólogos añadieron que podría ser estrés y alucinaciones colectivas, pero el hecho era que docenas de mineros en diferentes años afirmaron lo mismo. Allí, en la profundidad, hay voces extrañas. Hoy la mina Santa Bárbara está cerrada, pero los lugareños la evitan. Los turistas a veces entran en los túneles superiores, y muchos cuentan. Incluso sin linterna ni equipos, se oyen ecos de pasos que no pueden ser. Un bloguero grabó un video. La cámara fija un pasillo vacío y en el silencio se oye un sonido metálico, como si alguien hubiera golpeado una piedra con un pico. La mina solo calla en la superficie. En las profundidades sigue viviendo. Y quien quiera que se haya quedado allí, todavía llama por su nombre a aquellos que se atrevan a bajar de nuevo. Historia 3. Fantasmas en el metro. El metro no es solo un medio de transporte, es todo un mundo subterráneo donde miles de personas se apresuran a sus asuntos cada día. Pero hay un momento en que este mundo se vacía. A las 2 de la mañana, cuando los trenes se detienen, las escaleras mecánicas se inmovilizan y los pasillos se sumergen en el silencio, el metro se convierte en un lugar al que pocos se atreven a bajar. Y es en este momento cuando los guardias de seguridad y el personal técnico se enfrentan a lo que prefieren callar. En la década de 1990, en el metro de Madrid, ocurrió una serie de incidentes que incluso llegaron a los periódicos locales. Se trataba de guardias nocturnos que afirmaban haber visto figuras en los andenes y oído pasos en los túneles. Línea 5, Estación Carmen. Fue allí donde ocurrió uno de los incidentes más misteriosos. Según la versión oficial, un fallo técnico. Pero las personas que estuvieron allí dijeron: era algo más. Un guardia de seguridad llamado Esteban comenzó su turno. Era su segundo año de trabajo y estaba acostumbrado a las guardias nocturnas. Normalmente, la noche transcurría en calma. Rondas por la estación, revisión de puertas, a veces llamadas de los controladores. Pero esa noche todo comenzó cuando se activó la señal de movimiento en el túnel. Los sensores que detectan movimientos se activaron, aunque no podía haber ningún tren ni ninguna persona allí. Esteban, más tarde en una entrevista: bajé a la plataforma. Silencio absoluto. Pero escuché pasos, claros, pesados, como si alguien caminara por las vías.
Esteban no creyó a sus oídos y llamó a su compañero por la radio. Unos minutos después, el segundo guardia llegó, y ambos afirmaron lo mismo. Los pasos se oían, se acercaban. Diálogo por radio. La grabación se conservó. ¿Lo oyes? Sí, alguien camina por el túnel. Pero está vacío. Apuntaron las linternas hacia el túnel. La luz se perdía en la oscuridad. Y de repente vieron una figura. Un hombre alto con una gabardina vieja estaba parado directamente sobre las vías y los miraba. Pero lo más extraño, la luz de la linterna lo atravesaba. Un segundo después, la figura desapareció. Pero en el panel de señalización, el movimiento se registró durante varios minutos más, como si alguien realmente siguiera caminando por el túnel. Al día siguiente, los ingenieros revisaron el sistema. Todo estaba en orden. Ningún sensor estaba defectuoso. Los periodistas buscaron en los archivos y descubrieron. En esta línea de metro, en 1972, ocurrió un accidente. El maquinista de un tren perdió el control en una curva. El tren descarriló. Murieron 11 personas, entre ellas un revisor, un hombre de 40 años con uniforme y una gabardina larga. Cuando a los guardias les mostraron su foto del archivo, Esteban palideció. Es él, es a quien vi. Después de este incidente, las quejas continuaron. Los técnicos hablaban de voces extrañas que parecían salir de los altavoces, aunque la red estaba desconectada. Los guardias, de figuras en los andenes vacíos. Una vez, una limpiadora subió histérica. Estaba fregando los suelos y vi a una mujer con un vestido blanco. Estaba de pie al borde del andén y saltó, pero no había nadie allí. Al estilo Discovery, expertos. Los psicólogos lo explicaban como estrés y fatiga. Los físicos hablaban de eco sonoro en los túneles que podía crear la ilusión de pasos. Pero nadie pudo explicar la coincidencia en las descripciones de las figuras, las voces y los detalles exactos de su ropa. Hoy en la estación de Carmen apenas se trabaja de noche. Los turnos se han reducido al mínimo. Los empleados intentan no entrar solos en los túneles, y en los foros todavía se pueden encontrar historias de quienes supuestamente escucharon voces en el metro, ya como pasajeros habituales a altas horas de la noche. La frase que más se recuerda es «apártate», y muchos creen es una advertencia de aquellos que se quedaron bajo tierra, en un turno nocturno eterno. Historia 4. Barcos que siguen pidiendo ayuda. El mar siempre ha sido un símbolo de libertad y peligro. Alimenta, pero también quita. Miles de barcos desaparecieron en los océanos sin dejar rastro, dejando solo fragmentos de radiogramas o señales misteriosas. Y entre estos casos, hay algunos que aún desafían toda explicación. A principios de la década de 1950, el Servicio Marítimo de las Indias Orientales holandesas registró una de las intercepciones de radio más extrañas de la historia. En la frecuencia destinada a las señales de socorro SOS, los controladores escucharon un mensaje. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos, tendidos en la sala de cartas y el puente, posiblemente toda la tripulación muerta. Después de eso, un ruido extraño, y luego otra frase corta: «muero». Luego, el éter se sumió en el silencio. Esta señal fue posteriormente llamada el caso del barco Ourang Medan. Varios barcos, ubicados cerca del estrecho de Malaca, partieron en su búsqueda. Un día después, encontraron un buque de carga inmóvil, a la deriva. Era el Ourang Medan. Al subir a bordo, los marineros encontraron una imagen aterradora. Toda la tripulación estaba muerta. Los cuerpos yacían en cubierta y en los camarotes. Muchos tenían los rostros distorsionados por una mueca de horror, las manos extendidas,
como si se defendieran de alguien. Pero no había rastros de lucha, heridas o explosiones. Los rescatistas apenas tuvieron tiempo de inspeccionar el barco. De repente, se inició un incendio en la sala de máquinas. Las llamas se extendieron tan rápidamente que tuvieron que abandonar el barco. Horas después, el Ourang Medan explotó y se hundió. Todas las pruebas desaparecieron en el abismo marino. La investigación oficial no pudo explicar el incidente. Las teorías variaban, desde una fuga de gas hasta el transporte de armas químicas. Pero el hecho era que la señal SOS fue registrada por docenas de estaciones de radio, y la última frase, "muero", entró en todos los archivos. La extrañeza no terminó ahí. Años después, diferentes barcos informaron que en las mismas frecuencias, a veces escuchaban breves fragmentos de mensajes que recordaban la voz del radiotelegrafista del Ourang Medan. Frases como "ayúdenos", "muertos", "todos muertos". En la década de 1990, investigadores radioaficionados afirmaron haber interceptado una señal SOS con coordenadas que coincidían con la zona del hundimiento del barco. Pero cuando los pescadores se dirigieron allí, solo encontraron una superficie de mar vacía, al estilo Discovery, testigos. En un documental sobre el barco, se mostró a un viejo marinero que había servido en el buque de búsqueda. Sus palabras hicieron estremecer incluso a los escépticos. Recuerdo sus caras, los ojos bien abiertos, como si hubieran visto algo que el hombre no debe ver. Registramos el puente. El capitán yacía directamente en el suelo. El radiotelegrafista estaba junto a su equipo, y junto a él, un bolígrafo, como si hubiera estado escribiendo un mensaje hasta el último momento. Sus dedos se quedaron congelados en el botón. Los historiadores creen que el barco transportaba una carga secreta, posiblemente productos químicos de guerra, y una fuga causó la muerte de la tripulación. Pero los investigadores de lo paranormal hablan de otra cosa, de que el Ourang Medan se convirtió en un barco fantasma, cuyo último grito de ayuda todavía vaga por el éter. Hoy en día, los marineros rara vez recuerdan el Ourang Medan, pero aquellos que realizan guardias nocturnas en la zona de Malaca afirman: a veces la radio cobra vida por sí sola. De repente, en el fondo del crujido del éter, se escucha una voz metálica: ayuda, todos muertos. Y después de eso, el silencio. Para algunos, son solo ruidos aleatorios. Para otros, un recordatorio de que el mar guarda sus secretos, y algunos barcos siguen pidiendo ayuda incluso después de la muerte. Te hemos contado 4 historias. Un avión cuyas voces se escuchan incluso después de un desastre. Una mina donde el eco vive su propia vida. Un metro en el que las sombras del pasado siguen saliendo de turno. Y un barco que sigue pidiendo ayuda a través del éter. El mundo está lleno de misterios. Intentamos explicarlos con la ciencia. Los atribuimos al estrés, la fatiga o las coincidencias. Pero, ¿es eso suficiente para borrar las palabras de los controladores que escucharon voces en el cielo? ¿Para explicar a los mineros que nunca más regresaron? ¿Para olvidar a los guardias que huyeron de los andenes vacíos? ¿O a los marineros cuyas manos se congelaron en la llave de la radio? Cada vez que llega la noche, estas historias vuelven a cobrar vida en algún lugar cercano. Y quizás, la próxima vez, seas tú quien escuche pasos donde no debería haberlos, o captes una señal que no debería existir. Si te ha gustado este viaje al mundo de los horrores reales, suscríbete al canal, apoya el video con un me gusta y escribe en los comentarios cuál de estas historias te ha impactado más. Y por delante,
aún más historias que no te dejarán dormir por las noches, porque la noche guarda más secretos de los que podemos imaginar.